compañeros diputados, público en general, medios de comunicación. En estricto apego a lo dispuesto por los artículos 33, fracción segunda y 36, fracción primera de la Constitución Política Local del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 71, 72, fracción segunda y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, así como 74 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, y considerando que como cualquier Estado democrático y moderno, los Estados Unidos mexicanos han incorporado su Carta Magna el reconocimiento de la existencia del derecho al acceso de la información. En consecuencia, el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado. En ese mismo orden de ideas, el segundo párrafo del mencionado artículo constitucional señala con claridad los principios y bases que rigen el derecho al acceso a la información pública. Al respecto, el propio artículo 6 constitucional, en su fracción primera, con toda claridad relata que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijan las leyes. En la interpretación directa del derecho deberá permanecer el principio de máxima publicidad. En concordancia con la Constitución Federal e incluso siendo más vanguardista que la propia Carta Magna, el artículo 4 bis de la Constitución Política Local del Estado Libre y Soberano de Tabasco reconoce que el derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo tomando en consideración los siguientes principios. Esta información pública, la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o municipal, así como de las personas físicas o jurídicas colectivas que reciben recursos públicos cuando estén directamente relacionadas con el ejercicio de estos. Lamentablemente, aún cuando los dispuestos de la Constitución tabasqueña es más vanguardista que la propia Constitución Federal, en la práctica, el gobierno del Estado se ha encargado de sumergir sus acciones y obras en la mayor capacidad, actuando a contracorriente del espíritu de lo que debe ser el verdadero derecho de acceso a la información. A los tabasqueños nos cuesta mucho trabajo enterarnos de cómo se ejerce verdaderamente el presupuesto público, hacia dónde se destina y qué población se beneficia. Así, ahí tenemos el ejemplo de lo que se gasta en el arrendamiento de inmuebles del gobierno del Estado. No existe información pública que permita saber a quiénes se les renta, cuánto es el costo del alquiler o cuáles son los criterios para que los respectivos inmuebles puedan ser seleccionados para ser realizados por las dependencias estatales. Según la página 53 del periódico oficial del Estado, en el cual se publicó el presupuesto del mes 2011, a la Secretaría de Secretaría de Obras Públicas le corresponde para gasto corriente un total de 75.015.704 pesos con 83 centavos. Sin embargo, no se especifica cuánto de ese gasto corriente se destina al arrendamiento de sus oficinas centrales, cuyo inmueble, al parecer, es propiedad de un empresario particular cercano al régimen turista del monte Jaime Domínguez. Una situación similar acontece con la Secretaría de Turismo, a cuya dirección administrativa se le asignó para gasto corriente un presupuesto de 17.5.742 pesos con 10 centavos, sin especificarse cuánto de ellos se utiliza para el pago de arrendamiento de sus oficinas centrales ubicadas en la famosa Plaza Estrada, propiedad de la poderosa familia Estrada de Oro. Al respecto, es conveniente recordar al titular del Poder Ejecutivo y a su gabinete que los recursos que manejan no son de Cicatuli, sino que pertenecen al pueblo de Tabasco, que no ha determinado ponerlo bajo sus manos, pero jamás ha firmado un cheque en blanco. Por ello, es de vital importancia que el Congreso del Estado ejerza sus facultades para que exista una verdadera rendición de cuentas y se conozca plenamente la forma en que se están ejerciendo los recursos públicos que son propiedad de todos los tabasqueños. Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente a los términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tabasco y del Reglamento Interior del Acto de Comercio Local, vengo a presentar el siguiente punto de
se propone que el acuerdo mencionado quede redactado de la siguiente manera. Artículo 1. Respetuosamente se solicita al Poder Ejecutivo del Estado que cargue una plena transparencia informe a este Congreso local las cantidades que se destinan en el pago de arrendamiento de inmuebles para oficinas, los mecanismos que se utilizan para la selección de dichos inmuebles, así como quiénes son los propietarios de los mismos. Y en la atención a la particularidad del artículo 38 del reglamento interno de este Congreso, pido a la presidencia del mismo nos dé la oportunidad de que este punto de acuerdo se maneje en esta resolución. Es cuanto.